bueno, importante, que es seguir meditando sobre la carta de Santiago. Eduardo nos va a guiar con la meditación. Entonces vamos a leer el texto de la carta de Santiago, capítulo 4, y vamos a concentrarnos en versos 6 a 10. Y escribe así Santiago: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Tal como se ha dicho, vamos a seguir estudiando esta carta de Santiago, que podéis recordar que era medio hermano de Jesús, y él tiene unas líneas de pensamiento muy especiales. Al llegar al versículo 6, él ya había pasado por una serie de situaciones. Capítulo 3 habla de descontrol de la lengua, y al empezar el capítulo 4, versículo 2 dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Y entonces en este contexto, él dice, versículo 6, iremos meditando versículo por versículo, pero Él da mayor gracia. O sea, hablando de todo lo que está ocurriendo en el mundo y cómo el mundo ha estado entrando en la iglesia con algunas actitudes y todo, entonces Santiago quiere hacer una gran diferencia. El Señor da mayor gracia. Y entonces, en este versículo 6, dice que la raíz del problema era el orgullo y la autosuficiencia por parte del pueblo. Es que Santiago nos confronta con un problema que no es simplemente el pecado exterior, sino el pecado interior, la actitud interna, actitud de autosuficiencia. Más tarde en este capítulo habla como algunos están diciendo: iremos a tal pueblo y vamos a negociar, vamos a ganar dinero y luego en otro año iremos a otra parte. Y Santiago está diciendo: un momento, Dios resiste, versículo 6, resiste a los soberbios. Es una frase muy fuerte. Dios resiste. No es una resistencia pasiva, sino una oposición directa. Dios dice: estoy en contra de los soberbios. Dios resiste, pero da más gracia a otro grupo de personas. Por lo tanto, Santiago aquí vuelve a hacer la distinción entre dos grupos: soberbios y los humildes. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ahora, esta frase, Dios resiste a los soberbios, es una llamada de atención tremenda. Es que hay áreas en nuestra vida en que hemos estado confiando más en nosotros que en Dios. Hay áreas en nuestra vida en que Dios está resistiendo lo que hacemos, lo que decimos o actitudes nuestras. Tenemos que confesar actitudes de orgullo o de autosuficiencia o control excesivo o alguna otra cosa, envidia. Porque Dios dice: resisto. La soberbia de decir: Señor, quiero vivir mi vida a mi manera, no como tú mandas. Entonces Dios dice:
Dios resiste activamente al soberbio. Versículo 7. Encontramos 3 imperativos de guerra espiritual. Notamos, primero dice, someteos pues a Dios. Someteos, una rendición total. No se puede resistir al enemigo sin estar bajo la autoridad de Dios. Leemos todo el versículo. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero los 3 imperativos, someteos pues a Dios. Es ir diciendo a Dios, Señor, tú mereces el control total de mi vida. Tal como se ha estado leyendo en el Salmo 8, estamos reconociendo que Él es el gobernador del universo, ha creado todo, y entonces nos dice que tenemos que someternos a Él, humillarnos delante de Él. Y entonces dice, la segunda imperativa es, someteos pues a Dios, resistid al diablo. O sea, someternos a Dios y resistir al diablo. Pero resistiendo al diablo no en tus fuerzas, sino en las fuerzas que la verdad nos da, al ir sometiéndonos a Dios y siguiendo su palabra. Y entonces nos dice que habrá un resultado. Él, el diablo, él huirá de vosotros. ¿Cómo es que podemos ir diciendo que el diablo huirá de nosotros si él es mucho más fuerte que nosotros? El secreto es, al estar sometido a Dios, una rendición total, entonces es el infinito más tú, entonces sí hay victoria. Resistid al diablo, él huirá de vosotros. ¿Y sobre qué base? En Colosenses capítulo 2 nos explica un poco por qué. Capítulo 2, versículo 14, hablando de Jesús, todo lo que Él ha hecho en la cruz, dice versículo 14 de Colosenses capítulo 2, anulando lo que Cristo ha hecho, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola, este acta, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y además, y despojando a los principales, los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Puesto que estamos en Cristo, como dice la Escritura, escondidos con Cristo en Dios, entonces, puesto que Cristo ha ganado la victoria, entonces compartimos su victoria. Mira lo que dice en Colosenses capítulo 3, los versículos 1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira, o sea, la mente, pon tu concentración en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondido con Cristo en Dios. ¿Qué frase más maravillosa? Tu vida, mi vida, escondido con Cristo en Dios. Y entonces, por esta razón, podemos resistir al diablo, habiéndonos tomado una actitud de someternos a Dios, y entonces el infinito más tú, donde significa victoria. Pero notamos, escondidos con Cristo en Dios. Hay poder en una vida sometida a Dios. Podemos pedir a Dios fortaleza para resistir las tentaciones. Hasta podemos ir nombrando las tentaciones delante del Señor con toda honestidad y pedir su ayuda para que podamos resistir
al diablo. Piensa en un momento, ¿cuáles son las tentaciones que Satanás te echa a ti? ¿Cuáles son? ¿Orgullo? ¿Juicio de otros? ¿Resentimiento? ¿Amargura? ¿Envidia? Sea lo que sea, piensa cuál es la tentación preferida de Satanás en tu vida. Piensa en lo que es. Y entonces, tráelo delante del Señor. Decir, Señor, ayúdame en esta tentación. Someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Notamos que Santiago utiliza esta palabra, este verbo, resistir 2 veces. Dios, versículo 6, Dios resiste a los soberbios. Y luego, versículo 7, resistid vosotros al diablo. Y entonces nos da una promesa o un hecho tremendo. Versículo 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¡Qué promesa! El Dios 3 veces santo se acerca al corazón contrito. Acercaos a Dios y Él se acerca a vosotros. Venimos delante de Él con todos nuestros problemas, con todos nuestros traumas, con todas esas tentaciones que quizás aún esta semana hemos caído. Venimos al Señor. Acercaos a Dios y Él te va a resistir, te va a echar. Si venimos delante de Él con el corazón humilde, tal como dice el versículo 6, entonces Él se acerca a vosotros. Pensar que esta noche, al acercarnos a Dios en oración, Él también se acerca a ti, pero requiere limpieza. Notad lo que dice: pecadores, todos nosotros, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Limpiad las manos y purificad el corazón. ¿Qué implica eso? Esta frase, limpiar las manos, es una frase que frecuentemente ocurre en el Antiguo Testamento. No tenemos tiempo para ir examinándolo, pero vamos a notar en Éxodo capítulo 24, Salmo 24, el versículo 3 y 4. ¿Quién subirá al monte del Eterno? ¿Y quién estará en su lugar santo? ¿Quién pueda presentarse delante de Dios? Y entonces contesta: el limpio de manos y puro de corazón. Entonces Santiago utiliza este concepto: el limpio de manos y puro de corazón. Limpio de manos, conducta externa. Limpieza de corazón, motivaciones internas. ¿Cómo vamos? El Señor dice que si acercamos a Él, Él se acerca a nosotros, pero está pidiendo limpieza de conducta externa. Pero somos pecadores, tal como se dice aquí. Entonces la única cosa que podemos hacer es venir delante de Él y pedir perdón. Conducta externa, motivaciones internas. El Señor nos examina la totalidad. Tal como Santiago ha estado diciendo en el capítulo 3, como hemos estado utilizando nuestra lengua.
Entonces, como sigue en el capítulo 4, nuestras motivaciones internas. El Señor promete acercarse a nosotros y dice que Él está dispuesto a perdonarnos, a recibirnos. Pidamos perdón por acciones concretas, lo que hemos hecho con nuestras manos, y por actitudes corrompidas en el corazón. Vamos a pedir al Señor perdón. No mientras estoy hablando, pidiendo acciones, perdón por acciones concretas, en las manos, y actitudes corrompidas del corazón. Y vamos a pedirle, Señor, perdóname. Versículo 9. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. El arrepentimiento sincero no se disfraza en aflicción y llanto y quebranto externo. No es culpa estéril, sino la tristeza que produce vida. Cuando Pablo escribió a los Corintios, segunda carta, capítulo 7, versículo 10, dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. En otras palabras, el Señor ve el corazón. Si nuestra tristeza por el pecado es simplemente porque alguien nos ha pillado y entonces es simplemente un remordimiento, o si es arrepentimiento de verdad. Señor, estoy triste por lo que he hecho, o lo que he dicho, o cómo he pensado, o lo que ha ocurrido en mi corazón, y pido perdón. La risa fácil frente al pecado necesita ser reemplazado por el llanto sincero. A veces podemos reírnos cuando se habla de pecado, o aún según cómo se pone en la televisión. Podemos hacernos la pregunta, ¿nos hemos endurecido espiritualmente? Lo que oímos o lo que vemos en la televisión nos ha hecho duros de corazón para ver distintas actitudes y pecado y simplemente pues es lo que hay en el mundo y que no hace nada más. No debe llevarnos a llorar, por lo menos por dentro. Debemos pedir a Dios que nos devuelva una sensibilidad en cuanto al pecado. Debemos orar por un corazón que se duela del pecado. No solamente el pecado nuestro, sino el pecado lo que vemos, oímos en otras personas. Nuestra ciudad, nuestra nación y nuestro mundo. Promesa maravillosa, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Vamos a acercarnos a Dios esta noche en oración y tenemos la promesa que Él, en toda su pureza, se acerca a nosotros para perdonar y para darnos nuevas fuerzas. Versículo 10. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Promesa final. Dios exalta al humilde. Dios no deja en el polvo al que se humilla. Lo levanta, lo restaura, lo honra. La exaltación de Dios no siempre es pública, pero siempre es gloriosa. Y tenemos un futuro fabuloso. Y hoy, cuando hemos pedido perdón, el Señor en su misericordia restaura la paz, gozo,
propósito renovado, disfrute de su presencia. Pero entonces podemos ir orando por hermanos o hermanas nuestras que están pasando por momentos de quebranto, por cualquier cosa. Que tengamos el corazón sensible hacia ellos. Y podemos ir terminando con gratitud. Gracias, Señor, porque tú no rechazas al corazón contrito, sino más bien todo lo contrario. Gracias, Señor, porque te acercas. En medio de todo lo que hacemos mal o que no lo hacemos bien, sigue la misma promesa. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Muchísimas gracias, Eduardo. Abrimos entonces un tiempo de poder expresar al Señor. Creo que primeramente es bueno que tengamos un bloque de confesión y de humillación, como decía el texto, ¿no? Porque Santiago está escribiendo que es necesario que nosotros tengamos esta disciplina, ¿no? De reconocer delante del Señor quién es Él y quiénes somos nosotros, que Eduardo lo ha dicho, somos pecadores, gente que falla. Nos ha invitado varias veces durante la exposición a recordar aquellos puntos que el Espíritu Santo seguramente te hace entender cuando estás fallando. ¿Alguna acción? ¿Alguna mirada? ¿Actitudes? Pues creo que podemos orar al Señor. Si oramos un poquito cada uno, como las palomitas, Javi, ¿te acuerdas de esa frase? Si oramos un poquito cada uno, podemos confesar al Señor y acercarnos, como nos dice Santiago, acercarnos en humillación y en confesión. Vamos a orar.